Elim, Church Elim. Estamos aquí reunidos los miembros del Consejo de Ministros We're all gathered here, all the Church Elim ministers, the y, council, y yo quisiera presentarle rápidamente a cada uno de los hermanos. and I would like to introduce all the brothers. El hermano Dagoberto Martínez Brother perdón, Dagoberto Miranda, Martinez perdón. Miranda, Y su esposa, él es el pastor del distrito número 1 de la iglesia. and his wife is the pastor of the first district of the church. El pastor Arturo Alvarado y su esposa, Pastor Arturo Alvarado and his wife. distrito número 2. District 2, El hermano Jorge Galindo y su esposa, Brother Galindo and his wife. pastor del distrito número 5. Pastor of District 5, El hermano pastor Juan Guzmán y su esposa, Pastor Juan Guzman and his wife. pastor del distrito número 3. Pastor of District 3. En la otra mesa se encuentra el hermano Gerardo Campos In the other y su table, esposa, the brother Gerardo Campo and his wife. pastor del distrito número 9. Pastor of District 9, El hermano Ricardo Aguilar Brother Ricardo Aguilar y su esposa, and his wife. pastor del distrito número 6. Pastor of District 6, El pastor Ricardo López, Pastor Ricardo Lopez su esposa, and his wife. que trabaja en el distrito número 8. They work in District number 8. Tenemos también al hermano Alfredo Gámez y su esposa. We also have Brother Games and his wife. Él es pastor en una de nuestras iglesias hijas, He's a pastor of one of our church daughters en una de las iglesias una de las ciudades de El Salvador. in one of the cities of El Salvador. El pastor René Molina y su esposa, Pastor René Molina and his wife. quienes pastorean en Los Ángeles, California. He's pastoring in Los Angeles, California. Aquí de pie está el hermano Marcial Carvajal y su esposa, Standing up is Brother Carvajal and his wife. pastor del distrito número 7. Pastor of de la District iglesia. number 7 of our church. Detrás de ustedes se encuentra el hermano Nelson Martínez y su esposa también. Behind you is Brother Nelson Martinez and his wife. Ellos trabajan en la ciudad de Guatemala. They're working in Guatemala City. Luego el hermano Julio Mártir y su esposa. And is Brother Martin and his wife. Ellos trabajan en otra ciudad llamada Lourdes. They work in another city called Lourdes. El hermano Alfredo Rosa y su esposa. Brother Alfredo Rosas and his wife. Ellos trabajan en Lima, Perú. They're working in Lima, Peru. El hermano Saúl Valle y su esposa. Brother Saul Valle and his wife. Ellos están trabajando en la ciudad de San Miguel, en El Salvador. They are working in San Miguel, El Salvador. Y el hermano Manuel Vázquez, And Brother Manuel Vasquez, quien es pastor de nuestra iglesia en Sonsonate, otra ciudad de El Salvador. and he's a pastor in the city of Sonsonate, which is in El Salvador. También el hermano Abel Cruz y su esposa Brother Abel Cruz and his wife. es pastor del distrito número 4 He's de nuestra iglesia. He's a pastor of District 4 in our church. Y también tengo el gusto de presentarle a mi esposa, Cecilia, And I have the pleasure of also introducing you to my wife, y Cecilia, mi hijo único, José. and my only son, Jose. El propósito de estar reunidos esta mañana es poder contarle una historia. The purpose to be here this morning is to tell you a story. ¿Pueden apagar la luz, por favor? Ahí la tiene a su izquierda, a su derecha. Y esta historia, hermano, habla acerca And this story talks about el ministerio del pastor David John Hicho en El Salvador. the ministry of Pastor David Young Show in El Salvador. En el mes de mayo de 1977, In the month of May of 1977, la iglesia de Lin nació en El Salvador the Church Elim was born in El Salvador, y nació como una iglesia tradicional con solamente 9 personas. and it was born like any traditional church with only 9 members. Rentaba una casa y en la sala de ella comenzó sus actividades. It was renting a house, and in the living room of that house, it began its activities.
El pastor fundador fue el hermano Sergio Solórzano. The founder pastor was brother Sergio Solórzano. Para el año de 1978, By the year of 1978, un año después de haber nacido la iglesia, 1 year after the church was born, la iglesia había alcanzado sus primeros 150 the miembros. church had reached already 150 members. Aun cuando la iglesia tenía una membresía muy pequeña, se dio un paso de fe. Even though the church had a small membership, they gave a step of faith, Rentando una bodega cercana con capacidad para 1,500 personas. renting a nearby warehouse that would sit about 1,500 people. Esta es una fotografía de la época de ese local. This is a picture of that era of the church. En esta nueva iglesia, en este nuevo local, la iglesia creció hasta alcanzar sus primeros 1,000 miembros. In this location, the church grew to have its first 1,000 members. Esta es otro lado del mismo edificio, en la parte interior. This is another picture that shows the interior of the church. Sin embargo, la situación nacional en El Salvador Although the national situation of El Salvador era la siguiente. was this. El Salvador estaba sufriendo una profunda crisis social. El Salvador was suffering a deep social crisis. Los niveles de pobreza eran profundos Levels of poverty were very deep. y las personas marchaban por las calles demandando cambios sociales. And people demonstrated by the streets demanding social changes. Las personas eran violentamente reprimidas por las dictaduras militares. People were violently depressed by the military dictatorship. En el mes de marzo de 1980 In the month of March 1980, se produjo una matanza masiva en el centro de San Salvador there was a massacre that occurred in San Salvador, y de esta manera se llegó a una crisis social que ya no tenía reversa. and we came to a point that there was no turning back. En el mes de abril de 1980, In the month of April of 1980, Elín fundó su primera iglesia hija. Elim founded his first branch church. Esto ocurrió en la ciudad de Santa Ana, que es la segunda ciudad en importancia en el país. This occurred in the second main city, which is Santa Ana. Mario Vega, su servidor, fue enviado como el primer pastor ordenado por el ministerio Elim. Mario Vega, your servant, was appointed to be in this church. Esta es una fotografía de los primeros bautismos que se realizaron. This is a picture of the first baptism that was held by the church. No es una buena fotografía, pero soy la persona que se encuentra en la parte de atrás. It's not a very good picture, but I'm the person all the way in the back. El 10 de enero de 1981, The 10th of January of 1981, la guerra civil estalló en El Salvador. the civil war breaks in El Salvador. Esto comenzó a provocar la migración de miles de familias pobres hacia la ciudad de San Salvador, la capital. This made a lot of families immigrate to the capital city, which is San Salvador. La mayor parte de estas personas se ubicaron alrededor del lugar donde estaba el local de Iglesia Elim. Most of these people started to radicate around the church. Y desde entonces la iglesia se encuentra ubicada en un área de un barrio muy popular. And since then, the church is held in a very popular city. Algunos inmigraron incluso fuera del país Some of them immigrated outside the country, y fueron fundando iglesias hijas en los Estados Unidos, and they started to found different churches in the United States, Canadá, Australia y los países centroamericanos. Canada, Australia, and also the Central American countries. Algo especial ocurrió en el año de 1981, en el mes de abril. In the month of April of 1981, something special occurred.
Y es que el pastor David John Hee Cho inició su ministerio en El Salvador. And that is that Dr. David Young Cho's ministry started in El Salvador. Y lo hizo a través de este libro. And he did that towards this book. Esta es la primera edición en español de La Cuarta Dimensión. This is the first edition of the book, the Fourth Dimension. Y llegó a El Salvador precisamente en el mes de abril de 1981, And it came to El Salvador in April of 1981, en una época de crisis en nuestro país. in a time of crisis in our country. A través de este libro comenzamos a manejar ciertos conceptos escriturales Through this book, we started to talk about certain scriptural base. como por ejemplo aprender a tener embarazos por fe, And we started to have pregnancy by faith. a tener sueños y visiones. We started to have visions and dreams. Conocimos el uso de la palabra rema We started to know the word rhema, y comenzamos a aplicar estos principios dentro de nuestros ministerios. and we started to apply those knowledge in our ministry. Para el año de 1985, By the year of 1985, la iglesia continuaba siendo una iglesia tradicional, the church was still a very traditional church. pero de esta manera alcanzó sus primeros 3,000 miembros. But anyhow, the church was able to reach its first 3,000 members. Además de eso, compró su propio terreno para iniciar la construcción de sus edificios. It also bought the first facilities to begin building the churches. A pesar del crecimiento que la iglesia mostraba, había un deseo por ganar más almas para el Señor. In spite of the growing, the wish of the church was to reach more souls for Christ. Bajo esta inquietud, Under that worry, el pastor Sergio Solórzano viajó a Corea para conocer más de cerca el sistema celular. Pastor Sergio Solórzano traveled to Korea to know closely the cell system. Cuando él regresó, aun cuando no entendía exactamente el sistema, When he came back, although he did not understand the system, él estaba completamente persuadido que este era el modelo de Dios para su iglesia. he was persuaded that that was the model for his church. De esa manera comenzamos a hacer los primeros intentos para aplicar el sistema celular. That's how we did the first attempts to apply that system for the church. En septiembre de 1986, In September 1986, el sistema celular se consolidó dentro de Elín y esta se convirtió en una iglesia celular. the cell system consolidated in the church and how it became a cell church. Comenzamos a seguir fielmente el modelo celular del pastor David John Hee Cho. We started to follow very faithful the system of Dr. David Young Cho, Y la iglesia comenzó a experimentar la vida dentro de las células. and the church began to experience life inside the cells. Y siempre siguiendo al Dr. Cho, la iglesia compró su propia montaña de la oración. In following Dr. Cho, the church also acquired his own prayer mountain. Esta es una fotografía del día en que se inauguró el terreno de la montaña de la oración. This is a picture of the day that the mountain was inaugurated with the brothers. Los resultados fueron notables. The results were remarkable. Para 1987 la iglesia había alcanzado sus primeros 10,000 miembros. By 1987, the church reached its first 10,000 members. En solamente un año la iglesia había logrado triplicar lo que le había tomado 9 años para alcanzar siguiendo el sistema tradicional. In just 1 year, the church achieved to triplicate what it had done in 9 years with a traditional system. También logró finalizar la construcción de su edificio. It also finished the building of its facilities. En este auditorio es donde usted estará esta noche impartiendo a los pastores. This is the auditorium where you'll be sharing with the pastors tonight. Este es otro punto de vista del mismo auditorio. This is another side of the same building. Tiene capacidad para 6,000 personas. It has room for 6,000 people. En 1988, By 1988, la iglesia había crecido de una manera
tan notable que fue necesario hacer 2, 3 y luego 4 servicios dominicales. The church had grown so much that remarkably that it had to have second, third, and fourth services on Sundays. Con el propósito de poder reunir a toda la iglesia junta, se decidió rentar un estadio para una concentración masiva. With the purpose to have all the church gather in one place, they rented a place to gather. Esta congregación o reunión tuvo lugar en diciembre de 1988. This meeting was held on December of 1988. Aun cuando el estadio no se llenó completamente, un aproximado de 25,800 personas asistieron. Even though the stadium was not filled completely, approximately about 25,800 people attended. Esta cantidad correspondía más o menos a las personas atendidas en las células. This amount belonged close to the same amount of people that were being held in the cells. Esta es una fotografía de esa actividad de diciembre de 1988. This is a photograph of that activity in December of 1988. Usted puede notar que no está completamente lleno el estadio, pero sí una buena parte de él. You can notice that the whole stadium was not filled, but a very good portion of it was filled. Los resultados de esta concentración The results of this activity, llamó la atención nacional acerca del crecimiento que la iglesia tenía. it awakened the national interest of the church growth. Algunos interpretaron el fenómeno como una acción política en un tiempo de guerra, Some interpret the phenomenon as a political action in a wartime, como una manera de distraer la atención nacional de los problemas sociales. in a way of to distract the people from the problems that they were having nationally. Pero para Elín esta había sido una experiencia exitosa But for Aline, this was a very successful experience, y por lo tanto se tomó la decisión de realizar la misma reunión cada año. and that's why it was decided to carry out the same meeting every year. Pero But un año después, el 11 de noviembre de 1989, a year later, on November 11th of 1989, la más grande ofensiva de la guerra civil, the largest military offensive, que en ese tiempo, en la guerra civil que por ese tiempo llevaba 8 años, the largest military offensive of the Civil War was already last 8 years. se desató. It broke out. Las fuerzas guerrilleras penetraron dentro de la capital y llevaron al gobierno a un punto de colapso. The guerrilla forces penetrated into the capital and took the government to the border of collapse. En una medida desesperada, el ejército comenzó a bombardear los barrios pobres de la ciudad. In a desperate measure, the army started to bomb the poor quarters of the city. Como resultado de la ofensiva, As a result of the offensive, la reunión masiva no pudo ser realizada, the massive event could not be held, pero el sistema celular mostró ser efectivo para suplir las necesidades de la iglesia en situaciones extremas. but the cell system showed to be effective by filling all the needs of the church extreme situations. La ofensiva inició un día sábado, The offensive started at Saturday. que es el día cuando nosotros realizamos nuestras reuniones de célula. That is the day that we have our cell groups. De manera que miles de familias de la iglesia quedaron atrapadas dentro de las casas de los anfitriones. And for that reason, thousands of families were held in those houses. They could not go out of their houses. La ofensiva duró 11 días, That offensive lasted 11 days, durante las cuales no hubo energía, no hubo comida, no hubo agua, in which there was no light, no energy, no food, no water. pero los miembros de las células se ayudaron los unos a los otros para sobrevivir. But the members of the cells helped each other to survive. No tuvimos pérdida de ninguna vida. We did not have any life lost. Pero además de eso, la ofensiva mostró que ni el ejército ni la guerrilla tenían la capacidad militar para ganar la guerra. But the offensive showed that not the army or the guerrillas had the military capacity to win the war. This force was Sí, esto obligó a una solución negociada. this forced them to have a negotiation.
Para el año de 1990, By 1990, la congregación masiva continuó realizándose cada año. the event continued to be held every year. Cada año más personas asistían al evento. Every year, more people attended the event. En 1994 la iglesia había crecido de tal manera By 1994, the church had grown in such a very big way que la capacidad del estadio fue superada. that the space that the stadium could provide was exceeded. Esta es una fotografía del año 1994. This is a photograph of the event in 1994. Usted puede notar que los graderíos fueron insuficientes You may notice that all the seats were not enough, y las personas tuvieron que sentarse en el engramillado, en el campo de juego. and the people had to sit down in the grass. El siguiente año, 1995, The following year, 1995, la iglesia había crecido aún más y fue necesario dividirla en dos grandes reuniones. the church had grown so much that it had been necessary to divide it into two meetings. La mitad de la iglesia asistió al estadio por la mañana Half of the church attended the stadium in the morning, y la otra mitad por la tarde. and the other half in the afternoon. El estadio fue completamente lleno en ambas reuniones. The stadium was completely filled in both meetings. Reacciones que provocó esta actividad. Reactions that this event provoked. Nuestra iglesia está organizada igual que la suya, Our church is organized the same way yours are, con distritos y zonas, with districts and zones, y por lo tanto la iglesia sabía que las personas que habían asistido por la mañana eran diferentes a las que asistieron por la tarde. and that's how the church knew that the people that attended in the morning were different than the one that attended in the afternoon. Sin embargo, la prensa dijo que se trataba de un engaño The press told that was fraud, y que las mismas personas que habían asistido por la mañana volvieron a llegar por la tarde. and that the same people that attended in the morning were the ones in the afternoon. Solamente había una alternativa que quedaba para demostrarles que esto no era así. There was only one alternative to remaining that we could show them that this was not true. Y esto era el utilizar dos estadios al mismo tiempo para mostrarle al mundo que la iglesia realmente era numerosa. And that was to use two stadiums at the same time to show that church growth was really big. La iglesia aceptó este desafío y comenzó a soñar con el siguiente año cuando los dos estadios serían usados. The church accepted this challenge and began to dream with the following year when the two stadiums will be used. Pero But en agosto, el pastor Sergio Solórzano, by August, Pastor Sergio Solorzano, que hasta ese momento se había desempeñado como el líder incuestionable de la iglesia Elim, who up to that time had been the pastor of Church Elim, comenzó a mostrar conductas contrarias a la moral cristiana. started to show behaviors contrary to a Christian moral. Él fue suspendido de sus funciones He was suspended of his carrying por el Consejo de Ministros que está aquí presente by the Council of Ministers that is here today, y al mismo tiempo comenzó a alentársele para recibir una restauración espiritual. and at the same time we were helping him so he could restore spiritually. Esta fue una nueva prueba. This was a new trial. La iglesia se sintió desconcertada por la conducta de su pastor principal. The church felt disconcerted with his senior pastor's behavior. Algunas personas comenzaron a abandonar la iglesia Some of the church members started to leave the church, y también una crisis de confianza vino sobre la iglesia. and also a crisis of confidence began in the church. Pero sin embargo, nuevamente el sistema celular mostró su efectividad para enfrentar una nueva situación extrema. But once again, the cell system showed an effectiveness again in facing all extreme situations. El desenlace. The outcome, En abril de 1997, es ahí. by April of 1997, Hay un error ahí. there's an error there. El pastor Sergio Solórzano comunicó
Pastor Sergio Solerson communicated al Consejo de Ministros que estamos aquí presentes to the ministry church, the council who is gathered here today, su decisión de abandonar la iglesia y seguir su propio camino. his decision of leaving the church and following his own way. Su decisión en realidad era una amenaza para una gran división en la iglesia. His decision was a threat to the church in a division, De tal manera que hubo que tomar decisiones in such a way that some decisions had to be made. y el Consejo de Ministros, comprendiendo la seriedad de la situación, tomó la urgente decisión de establecer a un nuevo pastor general. In such a way that the Elim Church Ministry Council, understanding the seriousness of this case, took the urgent decision to appoint a new senior pastor. El nombramiento recayó sobre su servidor, el pastor Mario Vega, The appointment fell upon Pastor Mario Vega, your servant, que hasta entonces había estado predicando durante 17 años en la iglesia hija de la ciudad de Santa Ana. who had been preaching for 17 years in the branch church in Santa Ana City. Esta es una fotografía del 20 de abril de 1997, This is a picture of April 20th of 1997, donde el Consejo de Ministros están orando por su servidor delante de la congregación. where the church council ministry is praying for him in front of the church. El final de la crisis. The ending of the crisis. El pastor Solórzano rechazó todo intento para tener una restauración espiritual. Pastor Solórzano rejected every attempt for his spiritual restoration. Se divorció de su esposa para casarse con otra mujer He divorced his wife to marry another woman, e inició una nueva congregación. and he started a new congregation. Algunas personas decidieron seguirlo en su aventura, Some people decided to follow him in his adventure, pero la iglesia fue preservada bajo el cuidado de las células. but the church was persevere under the cell system. La esperanza renace. The hope is reborn. Con un nuevo pastor general, la iglesia retomó sus proyecciones nuevamente. With a new senior pastor, the church took its projections again. Una de ellas fue retomar el sueño de utilizar 2 estadios simultáneamente para su reunión masiva. One of them was to carry out the dream of using 2 stadiums at the same time for its massive meeting. Este sueño se hizo realidad en noviembre de 1998. That dream became true on November of 1998. Este es el estadio número 1. This is a picture of Stadium 1. Usted lo puede notar completamente lleno. You'll notice that it's completely full, Al mismo tiempo, and at the same time, el estadio número 2 estaba completamente lleno. Stadium 2 was also filled. La predicación. The preaching. No había ya en ese momento ninguna duda que la iglesia era lo suficientemente numerosa como para llenar 2 estadios simultáneamente. At that time, there was no doubt that the church was big enough to fill 2 stadiums at the same time. Para poder predicar en ambos estadios, el pastor Mario Vega tuvo que ser transportado en helicóptero de un estadio al otro. To be able to preach in both stadiums, Pastor Mario Vega had to be transported in a helicopter from one stadium to the other. En el año 1999, In the year of 1999, la iglesia continuó creciendo rápidamente hasta sobrepasar sus 100,000 miembros. the church continued to grow rapidly to surpass more than 100,000 members. En noviembre de 1999, On November of 1999, 3 estadios se utilizaron para la concentración masiva. 3 stadiums were used to carry out the massive meeting. Esta es una fotografía del estadio número 1. This is Stadium 1. This is a photograph of Stadium 1. Al mismo tiempo, el estadio número 2 estaba lleno At the same time, Stadium 2 was filled. y al mismo tiempo el estadio 3 también estaba lleno. And at the same time, also Stadium 3 was filled. Para el año 2000, By the year 2000, el paso lógico después de haber utilizado 3 estadios hubiera sido utilizar 4. the logical step after using 3 stadiums would be using 4. Pero se decidió dar un paso de fe y rentar 5 estadios para utilizarlos simultáneamente para la concentración masiva de Elim.
But it was decided to take a step of faith and rent 5 stadiums to be used at the same time for the massive Elim concentration. Esto ocurrió en noviembre del año 2000. This happened on November of 2000. El estadio número 1, Stadium 1, el estadio número 2, Stadium 2, estadio número 3, Stadium 3, estadio número 4, Stadium 4, estadio número 5. and Stadium 5. Creo que ahora usted puede comprender por qué Elim no puede hacer una cruzada masiva usando solamente un estadio. Now you can understand why the Church Elim cannot only use one place to have his massive meeting. Para el presente año, For the present year, nuestra meta es reunir 150,000 personas our goal is to congregate 150,000 people en lo que será la concentración masiva más grande en la historia de El Salvador. in what will be the largest massive concentration in the history of El Salvador. Esto ocurrirá el 24 de noviembre de 2002, This will happen on November 24th, 2002, el próximo domingo. next Sunday. Esta es una estadística del crecimiento de la iglesia Elim, This is a graph of the growth of the Elim Church, comenzando en el año 1986, starting in 1986, cuando teníamos 0 células when we have 0 cells, y luego 3,000 asistentes. and after that 3,000 members. Usted puede notar un crecimiento hasta el año 1995, You can see that there's only a growth till 1995. que es cuando se produce la crisis dentro de la iglesia. That's when the crisis is produced in the church. Eso provoca un pequeño descenso, This provocates a small decrease, pero luego en el año 1998 comienza a recuperarse la iglesia. but by 1998 the church starts to grow again, Luego sobrepasa los 100,000 miembros and then it just passes the 100,000 members. y en el año 2002 nos encontramos en la posición que ahí se indica. And by the year 2002, we are the place that indicates. Pero usted puede notar que ha sido un crecimiento consistente. But you can see that it has been a consistent growth. Al presente, Nowadays, la iglesia de Elim cuida un promedio de 110,000 personas en 6,389 células. the Elim Church takes care of an average of 110,000 people in the 6,389 cells. Esto representa el 7% del total de la población del área metropolitana de San Salvador. This represents 7% of the total population of the metropolitan area of San Salvador. El día domingo se realizan 6 cultos para atender 6,000 personas. On Sunday, we have 6 services that take care of all the people in the auditorium, 6,000 people on each service. La semilla, The seed, aquella pequeña semilla que usted plantó en 1981 en El Salvador, that small seed that you planted in 1981 in El Salvador, en la forma de un libro, in the form of a book, ha crecido hasta llegarse a convertir en una de las iglesias más grandes del mundo. has grown to become one of the largest churches in the world. Por esa razón nosotros queremos expresarle nuestra gratitud. For such reason, we want to express our gratitude. Gracias Thank you por su enseñanza de cómo soñar y tener visiones. for teaching us how to dream and have visions. Gracias Thank you por sus enseñanzas acerca del modelo de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento. for teaching us the God's model for the New Testament in the church. Gracias por todas las mujeres que han creído, Thank you for all the women who have believed, por los hombres que han creído, for the men who have believed, por los niños que han creído, for the children who have believed, por aquellos que aprendieron a ofrendar, for those who learned to give, por aquellos que aprendieron a orar, for those who learned to pray, por aquellos que creyeron aún estando en la cárcel, for those who have believed while they being in prison,
Por todo esto, For all that, a Dios sea la gloria to God be the glory, y gracias por su contribución al reino de Dios en la tierra. and thank you for your contribution to the kingdom of God on earth. ¿Puede encender la luz, hermano? Can you turn on the light, please? Hermano Ricardo, ¿puede ir? En muestra de nuestra gratitud, In our gratitude, hemos preparado este cuadro we have prepared this frame que tiene para nosotros un significado especial. that has a very significant meaning to us. En la parte de arriba In the above portion, dice la siembra y la cosecha. it says the sow and the reap. Un versículo de la Biblia It has a verse of the Bible. que dice, otros han hecho el duro trabajo Others have done the hard work, y ustedes han cosechado los beneficios de su labor. and you have reaped the benefits of their labor. En Juan 4:38. In John 4:38. En la parte izquierda In the left side, este es el libro de la cuarta dimensión. this is the book of the fourth dimension. En la parte de abajo dice la semilla In the bottom part, it says the seed. y dice la primera edición de la cuarta dimensión. The first edition of the fourth dimension. Primer libro del Dr. Cho en español, The first book of Dr. Show in Spanish, adquirido por el pastor Mario Vega el 16 de abril de 1981. acquired by Pastor Mario Vega in 1981. Es no solamente la portada del libro, sino que el libro está incrustado en este cuadro. It's not just the cover of the book there, but it's the actual book in the frame. Y luego en esta parte dice la cosecha. And on this side, it says the harvest. Es decir, esta es la semilla, esta es la cosecha. And we're saying that's the seed, this is the harvest. Y la cosecha dice Día Nacional de Restauración. And the harvest says National Day of Restoration. 140,000 personas reunidas en 5 estadios. 140,000 people gather in 5 stadiums. Simultáneamente en el 20 de noviembre del año 2000. Simultaneously on November 20th of 2000. Este es el fruto de la aplicación de los principios del sistema celular. This is the fruit of the application of the principles of the cell group system. Finalmente, en la placa inferior And finally, on the bottom plaque dice, says, a nombre del pueblo evangélico de El Salvador, on behalf of the evangelical people of El Salvador, gracias, Pastor David Yonggi Cho, thanks, Pastor David Young Cho, por su enseñanza y su inspiración. for your teachings and inspiration. Iglesia Elim, Elim Church, San Salvador, El Salvador, San Salvador, El Salvador, 19 de noviembre del año 2002. November 19th of the year 2002. Y de una manera simbólica quisiera que usted pasara para recibirlo. And I would like you to come up and take this in a symbolic. Thank you. Well, Pastor Vega, this is my great privilege of visiting your country and your church and meeting your staff members. Pastor Mario Vega, este es un honor, un privilegio de conocer a sus miembros y al pueblo de El Salvador. And it is surely amazing thing to see the history of your church growth. Y verdaderamente es grandioso ver el crecimiento de su iglesia. I feel as if I have been seeing my own church growth through your church history. Me puedo sentir que he estado viendo mi propia iglesia en el crecimiento de la suya. Because the same Holy Spirit gives visions and dreams to the heart of the believer. Porque el mismo Espíritu Santo da sueños y visiones al corazón del creyente. Now it's amazing thing that how God's Holy Spirit
perform such a tremendous miracle through the visions and dream in this age. Es grandioso cómo el Espíritu de Dios hace cosas grandes en estos días. When I look back of my 45 years of ministry in Korea, Cuando veo atrás en los 45 años de ministerio mío en Corea, if anybody asked me to sum up my ministry in one word, si alguien me preguntara de resumir mi ministerio en una palabra, I say that my ministry has been the ministry of the Holy Spirit. yo diría que mi ministerio ha sido el ministerio del Espíritu Santo. Only through the fellowship with the Holy Spirit I was enabled to minister to our vast people in Korea. Solo por medio de el tener una comunión con el Espíritu Santo, yo pude predicarle y compartir a la iglesia en Corea. Through my own experience in ministry, the Holy Spirit has been always the senior partner and I was junior. Siempre en mi ministerio el Espíritu Santo ha sido mi compañero principal y yo he sido el hijo. By the anointing of Holy Spirit, right now we have 750,000 members in our church. Por la unción del Espíritu Santo ya tenemos 750,000 miembros en nuestra iglesia And we have 300 branch churches throughout Korea, y tenemos 300 filiales por Corea, 600 branch churches in America, 600 filiales en América and churches in Europe, Africa, Australia, New Zealand, and Far East. Every country we have our work. y iglesias en Europa, Australia, Nueva Zelanda y en otros lugares. All this because of the visions and dream. Todo esto por las visiones y los sueños. Whenever God put visions and dream into my heart, Cada vez que el Señor ponía visiones y sueños en mi corazón, I was enabled to believe, yo no podía creer. and miracle followed. Y cuando yo creía, los milagros sucedían. And when I saw those 5 stadiums used for the glory of God, Y cuando miraba los 5 estadios que fueron usados para la gloria de Dios, well, your future is uncountable. You're not going to have a tremendous future. su futuro es incontable. Ustedes van a tener un futuro muy grande. As for our church, we gather together our whole member in one plaza with 1 million people. Y nosotros en nuestro ministerio nos reunimos en una sola plaza, más de 1 millón de personas. So now we stopped having those kind of mass meeting because we have no place to put our people. Y ya tuvimos que detener de hacer esas concentraciones masivas porque no tenemos dónde poner toda la gente. But this is the age of the broadcasting. Pero esta es la era de las comunicaciones. And every week more than 10 million people are joining with us in our service through the broadcasting system. Y más de 10 millones de personas nos unimos por medio de las ondas de comunicación. And I encourage you to have bigger dreams. Open your mouth wide. God will fill you. Y yo los animo a que tengan visiones y que sigan adelante, que el Señor los va a ayudar. When I was arriving in San Salvador, Cuando estaba llegando a San Salvador, I was expecting to see an old man, Reverend Vegas. estaba esperando ver a un reverendo ya maduro, al I hermano thought that Vega. he would be at least about my age. Yo esperaba que por lo menos tenía mi misma edad, But I was so amazed. He's still very young. pero estuve muy sorprendido que está bien joven. And there's a reason he can have now great future. Y esa es una razón grande porque él puede tener un gran futuro. I'm now 67 years old. Hoy yo tengo 67 años, But he's only 45 years old. pero él solo tiene 45 años. What a tremendous age he has right now. Qué edad tremenda él tiene hoy. And I think God is going to use him and he is going to fulfill the greater things than what I have seen in my own life. Yo creo que Dios lo va a usar y él va a lograr cosas más grandes que yo he logrado en mi vida. But I'm very happy to see that my ministry has been the seed faith for his life. Pero estoy muy contento que mi ministerio sea la semilla de su ministerio en su vida. God's Holy Spirit is using each other throughout the world to encourage and to enlarge the vision stream for each other. El Espíritu de Dios nos está usando a todos para animarnos y hacer el trabajo de Dios. Bible says iron sharpens iron. La Biblia dice Iron sharpens iron.
Dice que él tiene una espada de doble filo. So for these 2 days, we are going to sharpen each other to be a better servant of the Lord. Y con esa razón vamos a ser mejores servidores del Señor. And this morning, while Pastor Vegas was introducing you ministers to me, Y esta mañana, mientras el pastor Vega nos estaba introduciendo a todos los ministros acá, I felt as if I were in my own office, y yo me sentí como que estaba en mi propia oficina. because I would gather together, and first the largest district, the second largest district, third largest district, the fourth largest, all of those leaders would gather together and we'll have conference. Y de la misma manera, los distritos más grandes, uno por uno, nos reunimos para tener conferencias juntos. So it's so wonderful to be in this atmosphere. Y es muy maravilloso estar en esta atmósfera. Brothers and sisters, do great work for glory of God. Hermanos y hermanas, hay que hacer trabajos muy grandes para el Señor. And my hope that sometime, if God, Holy Spirit ever speak, you must start national Christian newspaper as we are doing right now. Y mi esperanza que es un día ustedes puedan tener un periódico cristiano nacional como lo tenemos nosotros. Because newspaper influence government, congressmen, business people, and civilians mightily. Porque el periódico de una manera muy grande influencia a los políticos, el gobierno, la gente de negocio y el pueblo. And also, if God ever speaks, if you could start a university, just as we have, it's going to influence society greatly with the cultural mission. Y si el Espíritu les habla que abran una universidad, eso va a impactar mucho a la sociedad. So I think Pastor Vega is very young. Still, he could do greater work than God has done throughout my life. Y yo creo que por la edad que está joven el pastor Vega, él puede hacer muchas cosas grandes todavía de las que yo he hecho en mi vida. And I love you, Brother Vega, Y and lo your amo. wife, and your child, and you Christian workers all together. Y le amo, hermano Mario, su esposa, hijos y cada uno de ustedes trabajadores. God is a good God. Dios es un Dios bueno. He is same in Korea as here in El Salvador. Él es el mismo en Corea y aquí en El Salvador. Through your church, shake El Salvador. Por medio de su iglesia, muevan El Salvador. Shake whole South America, North America, Muevan Suramérica y Norteamérica and world. y la tierra, el I mundo. hope that from your church, many missionaries will be sent to serve Korea, around Korea, to preach gospel. Espero que por medio de su iglesia muchos misioneros salgan para Sur Corea y North Corea. And I'm very happy that I have been invited to speak to the ministers' conference from this evening. Y estoy muy contento que me invitaron a hablar a la conferencia de ministros en esta tarde. And I want to really share experience of my 45 years of ministry with the congregation this evening. Y esta noche quiero compartir experiencia de mis 45 años de ministerio. Through these years, God has been teaching me many principles of church growth. Por medio del ministerio, el Señor me ha enseñado muchos principios de crecimiento en la And iglesia. those things I want to share with attendants. Y eso es lo que quiero compartir con los que atendan. Let's expect great things to happen from this evening. Esperemos cosas grandes que sucedan esta noche. Thank you, Brother Vega. Muchas God bless you. gracias. Hermano Vega, Dios les bendiga.
Este es el edificio educativo número 1 de la iglesia y es también el lugar donde en la primera planta se encuentra la librería y también hay máquinas donde las personas pueden comprar bebidas de diversos tipos, sobre todo bebidas